Bueno, momento de compartir un espacio editorial con el señor Juan Dillon, que espero que para la semana próxima podamos retomar nuestra habitualidad en los diálogos, que estuvo interrumpida por mis viajes y por los de él, ¿no? Porque hay dos temas que se conectan esta mañana que es muy importante mirar para los argentinos, que es la segunda ola, que eventualmente está ocurriendo en Europa, y los reclamos judiciales que hacen las personas en contra de los confinamientos, que empezó en España, puede ocurrir en Gran Bretaña, y es un tema que hay que mirar combinados, con atención. Juan, un abrazo muy grande, buen día. Marcelo, equipo, ¿cómo les va? Buen día. ¿Qué tal, querido? María se quedó esperando ayer, ¿no? Se dejaste plantada, Juan, ayer. María ¿Qué pasó, se quedó Juan? esperando ayer, ¿no? No, ¿Qué estaba pasó, con Juan? Riverito, el tema era, ¿entra Dillon? No entra Dillon. ¿Entra Dillon o no entra Dillon? Así Y es, bueno, las Juancito. noticias no entraban. Entonces, Así es, Juan. Había bolillas, Riverito, me parece, ¿no? ahí se cortó la repucha. No, se le cortó Juan. a Rolo, se le cortó a Rolo. Ah, se le cortó a Rolo, Sí, bueno. Juan está Bueno, ahí. tranquilo, Marcelo. Bueno, a ver, me resulta muy importante mirar estas dos cosas al mismo tiempo, lo que está pasando en Europa en general y en Madrid en particular, ¿no? Muy interesante los dos fenómenos simultáneos, ¿no? ¿Estamos en presencia de una segunda ola? Si miramos la lista de países que vos me mandaste esta mañana, la respuesta sería sí, ¿no? Sí, Marcelo. Obviamente siempre se hace la referencia de que las características de la primera ola y la segunda ola no son exactamente lo mismo, incluso para las diferencias y los matices que están marcando los comités científicos de cada uno de los países. Eso está claro, que hay un rebrote que ya no es rebrote, hay una segunda ola aquí en toda Europa, incluso que tiene, por ejemplo, también el epicentro en lo que es Europa del Norte o Central también, en el caso de Alemania en particular, con récord de casos, si se lo toma, digamos, a comparación de los meses de abril y marzo, por lo cual hay una enorme preocupación en los países y empiezan los confinamientos selectivos. Pero por otro lado también el descontento y la característica de las decisiones que empiezan a tomar los ejecutivos a sabiendas de que sus poblaciones o los ciudadanos rechazan las medidas extremas de confinamiento, que es lo que se expresó en una judicialización del conflicto en España en los últimos, te diría, 10 días. Sí. Ayer la Corte Suprema de Justicia de Madrid le bloqueó el confinamiento que le impuso el gobierno central a la ciudad de Madrid, ¿no? Hay un problema, obviamente, también claramente ¿no? político, sí, entre el Partido Popular Español, el partido de Pedro Sánchez, que además tiene a su vicepresidente en el ojo de la tormenta con una disputa jurídica y pedido de renuncia, pero esto se expresa también en por lo menos 5 de los barrios periféricos de Madrid que se han levantado, porque eso es lo que te cuentan los periodistas, los colegas que están ahí en Madrid, que rechazan y desobedecen las órdenes de confinamiento que ha impartido tanto el Partido Popular, o lo ha intentado, Ayuso, que es la presidenta de lo que es la autonomía de Madrid, y el gobierno de Pedro Sánchez. Ninguno de los dos gobiernos puede... Sí. No, perdón, Juan, perdón. No, que ninguno de los dos gobiernos puede limitar las necesidades de la gente de movilizarse o de intentar, continuar con la normalidad que había aquí en Europa. Sí, ahora, siendo que esto está ocurriendo también, aunque no todavía en el plano judicial, en Gran Bretaña, donde los británicos, sobre todo del norte de Gran Bretaña, o de Inglaterra, mejor dicho, tampoco están aceptando las medidas de confinamiento que está sugiriendo Boris Johnson, uno podría hablar de una segunda ola con resistencia de la gente a las políticas de confinamiento, según lo que estamos viendo, como tendencia. Sí, en la particularidad de lo que está sucediendo en el Reino Unido, tenés una enorme y una feroz interna en el propio Partido Conservador. Obviamente el Partido Laborista, y en las zonas, son algunas regiones donde son mayoría parlamentaria o tienen, solvencia política. Ahí ha habido también unas diferencias muy, muy grandes en torno a Boris Johnson. Incluso hay ya nombres de posibilidades si debe dimitir Boris Johnson y quién puede llegar a ser la figura que pueda surgir. Es decir, que el orden político ha quedado totalmente desviado y golpeado a partir, obviamente, de lo que es la situación del coronavirus también en el Reino Unido, que incluso ya
Londres, te diría que el sur de Londres está muy comprometido. Hay situaciones complejas en los hospitales, no con la gravedad, Marcelo, esto sí hay que decirlo, hay más hospitalizaciones, pero no hay más ingresos por ahora, es decir, la gente llega a los hospitales, queda internada, pero no estaría pasando a lo que son, y esto también pasa en Francia, a las unidades de cuidado intensivo. Eso es un dato que todavía no tiene muchas explicaciones, es decir, no se están dando casos graves, pero sí de internaciones. Esto hace que haya un estrés en todo el sistema hospitalario europeo. Incluso se están abriendo hospitales de campaña, por ejemplo, en Alemania, en algunas localidades también francesas, por lo cual el cuadro, incluso hay que tener en cuenta que recién se está ingresando al invierno europeo, Marcelo, recién estamos en otoño. Esto con lo que es la convivencia de gripes normales, estacionales, esto puede complicarse y es lo que se está viendo en Europa en estos momentos. Pero se me ocurrió establecer esta conexión, ¿no?, entre el aumento de los casos, que lo estamos viendo obviamente, Francia, casi 20.000 casos antes de ayer, Italia, norte de Italia, 5.000 casos ayer, España con problemas graves en Madrid, Alemania con, acá no sé si tengo la cantidad de casos. 4.000 casos, creo. 4.000 casos, 4.516. Austria con 1.209 casos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, estamos viendo aumento de casos con resistencia de la gente a aceptar las medidas de confinamiento y con una derivación de problemas políticos para los jefes de Estado que intentan hacer esto. Evidentemente Pedro Sánchez está en un lío bárbaro, tuvo que dictar una medida de emergencia o de alarma, no sé cómo se llama, en Madrid, para tratar de confinar a la gente, ¿no? Sí, estado de alarma que va a ser publicada en las próximas, te diría, horas, y que es una intervención política de la autonomía madrileña o de las autoridades instituidas en Madrid. Obviamente, bueno, una situación muy delicada que todo dependerá incluso de los números en las próximas semanas de contagios, que básicamente es lo que se está mirando en Madrid y en todos los países. Situación muy difícil, Marcelo, pero también una especie de decisión política por las implicancias económicas que esto puede tener, de que haya una convivencia entre cierta normalidad, va a haber, y ya lo hay, incluso en Berlín, desde 1949 no se daba una especie de toque de queda. Hoy en Berlín los negocios cierran absolutamente entre las 23 y las 6 de la mañana. Es decir, vas a tener esta situación conviviendo con una especie de normalidad, producto de las necesidades económicas, incluso a sabienda de que los confinamientos tampoco han resuelto el problema del coronavirus. Así que en ese Argentina. Absolutamente, ¿no? Y además los números aquí explican, digamos, ya hay un conocimiento de cómo ha sido la trazabilidad del coronavirus como para establecer que los confinamientos han servido quizás para preparar a los sistemas hospitalarios, pero no son la solución ni pueden controlar lo que es el flujo y el movimiento de del coronavirus. Incluso, Marcelo, sabiendo también que, digamos, en el confinamiento, a partir de la radiografía de dónde se dan los casos, es en los lugares cerrados, es en los barrios más humildes, donde hay, digamos, situaciones de convivencia más peligrosas o más difíciles por la cantidad de personas que viven en un mismo edificio, departamento. Bueno, es donde se produce. Entonces hay que tener también a la gente en la calle viviendo simultáneamente al control del coronavirus. Bueno, gracias, Juan, por esta contribución. Hablamos seguramente la semana que viene, seguiremos esta combinación de temas súper de cerca, porque por supuesto esto que está pasando allá va a pasar acá, como ya ocurrió durante este año, ¿no es cierto? Así que bueno, son ustedes. Y que María saque pasaje. ¿Ya está? No me digas que está eso. Sí, ya está. No, bien, Juan, bien, Juan. Sí. Solo para faltaría nosotros el pasaje hacia aquí, que es un poquito más complicado el tema, María. No, para nada complicado. Tengo pasaporte europeo, me tienen que dejar entrar. Pues es que para nosotros darle el gusto a María es uno de los aspectos fundamentales de la existencia de este grupo, ¿no? De que sos parte, por supuesto, y que tenés esa responsabilidad también, ¿no? No puedo irme de este mundo, Juan, no puedo irme de este mundo sin cumplir ese sueño. Bueno, te venga, María, que será recibida. Sos mi make a wish. Te mandamos un gran abrazo, Juan. A la nata. Un abrazo. Un abrazo, Juan. Chao. Juan Dillon con nosotros. Chao, gracias, chao. Juan.